Goya es un hecho de primer orden, perteneciente al destino de Occidente. Son palabras de Ortega y Gasset, que sigue diciendo: vivir a Goya es haberse encontrado con él, porque su encuentro es siempre eficaz, penetrante, inquietador. Es un prototipo del extraño fenómeno de la originalidad. Además, por la variedad de carácter contradictorio de sus creaciones, donde junto a lo grácil irrumpe volcánicamente lo monstruoso, donde se mezclan la destreza mayor y la torponería, quien intenta comprender a Goya halla ante sí un panorama caótico. Y junto a esto, tratando de acotar la manera de acercarse a Goya de la forma adecuada, señala Ortega también: pretender definir a Goya y verlo claramente, sin comenzar destacando lo que tiene de bruto y de torpe, es gana de renunciar por anticipado a conseguirlo, y es cegarse para una de las dimensiones más sabrosas de su genio. En Goya, pues, y esto es muy sorprendente, su torpeza a la hora de pintar resulta que pasa a ser un ingrediente necesario de su genialidad. Francisco de Goya y Lucientes vivió entre 1746 y 1828. Comienza propiamente su carrera artística cuando en 1775, tenía entonces 29 años, se instala en Madrid. Hasta entonces había vivido en Zaragoza y en Italia. Se introduce en el gremio de los pintores palatinos y se dedica a hacer cuadros pintorescos, costumbristas, rutinarios. Inicialmente esa es su dedicación artística. Va, sin embargo, haciéndose un nombre como pintor. En 1783, 8 años después de llegar a Madrid, consigue hacer un retrato de un personaje relevante, el marqués de Floridablanca. También le procuran ventaja como pintor los cartones para tapices. En 1786, con 40 años, es nombrado pintor del rey, Carlos IV, a la sazón. Desde esta fecha a 1790, nos dice Ortega, el contorno social de Goya cambia y con él todo su ser. Conoce y trata a hombres y mujeres más valiosos, de la nobleza y al mismo tiempo a los escritores y gobernantes partidarios de la Ilustración. Ambos grupos son para Goya una revelación. Hasta entonces, Goya había sido una persona inculta, sin ideas a partir de las cuales moldear su personalidad. Pero ahora, a partir de este contacto con estos prohombres, parece descubrir que ha de sacrificar su modo de ser espontáneo y primario en aras de otra forma de ser que se fundamenta en ideas ilustradas y cultivadas, y lo que espontáneamente se es, Goya acepta, o parece aceptar, que ha de subordinarse a lo que estas otras maneras de entender la vida imponen como deber ser. Goya reforma su vida, dice Ortega. Renuncia a ir a los sitios donde se puede oír cantar las tiranas, un género musical del siglo XVIII, porque la vida debe ser otra que lo que gusta, sigue diciendo Ortega. Hay que existir desde ciertas ideas que compriman todo primer movimiento, que lo pongan en cuestión. Esto es penoso.
acaba diciendo Ortega. Y efectivamente así lo muestra Goya en una carta que envía a su amigo Zapater a fines de 1790, tenía entonces 44 años, en la que le envía unas tiranas y seguidillas y allí le confiesa: «¿Con qué satisfacción las oirás? Yo no las he escuchado todavía y lo más probable será que nunca las oiga, pues no voy ya a los sitios donde podría oírlas, porque se me ha puesto en la cabeza que debo mantener una determinada idea y guardar una cierta dignidad que el hombre debe poseer, con lo cual, como puedes creerme, no estoy muy contento». Ortega dice a propósito de estas palabras de Goya: «Este texto me parece el dato más importante de cuantos Goya nos ha dejado sobre sí mismo». Así pues, el modo de vida en el que se sintió obligado a encajar, dada su nueva posición social, le llevaba a reprimir su modo espontáneo y para él más deseable de ser. Goya no volverá a estar contento, dice también Ortega. Aunque no hubiera caído sobre él 2 años más tarde la terrible desventura de una parálisis transitoria y una sordera definitiva, la desazón hubiera sido el tono de su existencia. Quedó desencajado de la tradición, donde el hombre pervive como el niño en la cuna, sonambulando, y le faltó cabeza para instalarse con claridad en la claridad que es el pensamiento. Lo que Ortega interpreta como parálisis transitoria, que hemos visto que decía que sufrió Goya, y que otros autores consideran como una enigmática enfermedad, el psiquiatra y escritor Francisco Alonso Fernández, en el detallado y cualificado estudio que lleva a cabo en su libro El enigma Goya, concluye que se trata del inicio de un trastorno bipolar, el cual se caracteriza por la alternancia de fases depresivas y maníacas o hipertímicas. En estas últimas, las hipertímicas, el estado de ánimo cambia en sentido contrario a la depresión y hacia la euforia desmedida y hacia el descontrol en la conducta. Deduce de sus investigaciones Alonso Fernández que Goya sufrió 2 grandes episodios en su enfermedad bipolar, que se involucraron decisivamente en su manera de pintar. Es característico de los trastornos psíquicos que aparezcan en momentos de transición vital, en que los modos de entender la vida, que hasta entonces habían resultado válidos, pasan a dejar de serlo y, sin embargo, no aparecen otros suficientemente sólidos que vengan a sustituir a estos que han periclitado. En Goya, los cambios de ciclo vital propios del paso a la segunda mitad de la vida, a los que Carl Gustav Jung se refiere a menudo en sus libros, y que acontecen hacia los 40 años, se aunaron con los cambios de mentalidad que, como hemos visto, acontecieron a partir del contacto con los personajes de la nobleza y con los ilustrados. Cambios que también hemos visto que fueron mal asumidos por Goya y que recordemos, como le decía a su amigo Zapater, a propósito de este cambio en los modos de vida, le decía: «Con lo cual, como puedes creerme, no estoy contento». Esas palabras que a Ortega le parecen tan reveladoras. Goya, pues, no se adaptó al modo de vida en que se sentía obligado a reubicarse. Eso es lo que se hizo patente especialmente a partir de la primera de sus 2 grandes crisis, que se inició hacia 1791 y persistió hasta 1794 o 1795. El mundo que le había tocado vivir pasó a parecerle por entonces extremadamente ajeno.
el sesgo en su forma de mirar, en la que incluía, en esa forma de mirar, el desapego afectivo respecto de su entorno, le va a llevar a menudo hasta el límite de la desrealización. Es un síntoma psicopatológico, desrealización en la cual las cosas están a punto de no parecer ya reales, o al menos se observan con un grado de distanciamiento afectivo en el que lo que le resalta a Goya empieza a ser el lado burlón, ridículo o incluso tétrico de las cosas. Desde esa posición vital a la que fue a parar, ve el pintor de Fuendetodos lo que queda de las cosas después de arrancarles su parte más noble. Todo, a los ojos de Goya, que entra y sale de su depresión, camina hacia la degeneración y la depravación. La última etapa de ese camino, la que le llevó hasta sus pinturas negras, significa la culminación de ese perverso trayecto. De este modo, para Goya, las viejas son convertidas en brujas o alcahuetas, que enredan y manipulan a las jóvenes sobre las que proyectan su propia lascivia, y los viejos quedan reflejados también como poseídos por una lubricidad intempestiva. Unas y otros pasan a ser aproximaciones hacia la personificación de lo demoníaco. En el universo de Goya todo se encamina hacia una corrupción cada vez mayor. Es la forma de mirar propia del depresivo, o una de las formas en que la depresión se manifiesta en la forma de mirar de quien ya no encuentra sentido a la vida y está alejándose afectivamente de su entorno, que ve como ajeno. A este mismo respecto, dice Ortega: yo no sé si se ha hecho notar por otros algo tan evidente como curioso e inquietante que hay en la actitud de Goya ante sus asuntos, actitud patentizada en sus mismas obras. Es una extraña distancia de su persona, incluso de su persona artística, al tema. No digo que al cuadro, pero sí que al tema. Los objetos que interpreta, cosas o personas, no le interesan con ningún interés directo, inmediato, que revele el menor calor humano irradiando hacia ellos. Se los ha puesto delante y se limita a interpretarlos según su manera, unos con cuidado y otros con atroz descuido. En los cuadros que pintó motu proprio, Casa de Locos, Disciplinantes, Mascaradas, Degollaciones, Fusilamientos, Naufragios, Pánicos, su interés es oblicuo. Los pinta precisamente porque son temas humanamente negativos. Esta falta de humana simpatía por los seres que pinta es precisamente una de las causas de su estilo. Muchos han reparado ya que en sus composiciones, al entrar el ser humano, queda ipso facto convertido en un muñeco perfectamente canjeable por otro. Las caras no son caras, son caretas. Esa realidad, en la que por entonces Goya se sentía obligatoriamente insertado, a base de alimentar, como él dice, ideas sobre lo que debe ser, le llevó compensatoriamente a retraerse sobre sí mismo, a ensimismarse. Y ese ensimismamiento, ese trato con la realidad, vivida como íntima inadaptación, incluso como belicosa confrontación con su entorno, derivó hacia los dominios del puro delirio. Un delirio que pasó a incorporarse a su producción artística y a dar a ésta el sello, sin embargo, de una originalidad genial. Algo que podemos asimilar a esto que dice Ortega. La delicia más peculiar que Goya nos produce
y que envuelve todas las demás de su arte es el choque casi constante con el carácter equívoco de su obra, en virtud del cual nuestra contemplación se convierte en una lucha permanente con aquella y con nosotros mismos. Porque no sabemos ante lo que vemos qué debemos pensar, si está bien o está mal, si significa esto o más bien lo contrario, si el autor quiere lo que hace o hace lo que le sale sin querer. En fin, si es un genio trascendente o un maníaco. Estas serían premisas suficientes para comprender también cómo en Goya, y seguimos citando a Ortega, brota repentinamente y en la pintura por vez primera el romanticismo, con su carácter de irrupción convulsa, confusa, de misteriosas y demoníacas potencias que el hombre llevaba en el subterráneo de su ser. De ese subterráneo van saliendo, pues, en el caso de Goya, fluencias que van a desembocar unas en la patología y otras en la genialidad, quizás sin solución de continuidad entre unas y otras. Francisco Alonso Fernández refiere lo siguiente a propósito de los comienzos de su trastorno bipolar. La enfermedad de Goya se inició hacia 1791, instalado el pintor en sus 45 años de edad, y persistió hasta 1794 o 1795. La dolencia fue grave, ya que mantuvo a Goya apartado de la pintura durante año y medio, y también misteriosa, tanto por su diagnóstico incierto como por haber coincidido su remisión con la transfiguración de un buen pintor academicista en un artista genial y a la vez trágico, atormentado y apocalíptico. Idea esta que se complementa bien con esto otro que dice Ortega y que sin embargo parece menos benévolo que Alonso Fernández en su juicio sobre las pinturas de la primera etapa. Dice Ortega: en su primera etapa, las pinturas que Goya realiza son labor de puro oficio. El oficio que en ellas se revela no es bueno. Siendo la base de su personalidad el sentirse pintor de oficio, Goya no es un buen oficial. Fue incapaz, como casi todos los pintores españoles, de aprender bien su oficio. El hecho de que muchas de cosas prodigiosas con que nos regala, y que son precisamente las que están más allá del oficio, nos compensen con creces de sus deficiencias oficiales, no debe hacernos desordenar estas. Goya es un genio deforme, que se arrastra tullido y apoyándose precisamente en sus propias torpezas. Acierta a dar los más ágiles brincos hacia lo sumo del arte. En él, los errores, fallos y deficiencias no son menos consustanciales a su ser artístico que en sus mayores perfecciones. Más aún, la torpeza de Goya, pintor de oficio, es un componente inseparable de la gracia de Goya, pintor de genio. Bueno, dejemos aquí interrumpido nuestro periplo reflexivo con este primer vídeo, más orientado hacia la vertiente que da la biografía de Goya, y continuaremos en un segundo vídeo que se centrará más en lo que se refiere a la obra pictórica de Goya propiamente dicha.